Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a estos prestigiosos amigos y compañeros que están acá asistiendo a este evento. Ya somos un grupo estructurado muy sólido, geseliano y de economía natural e internacional, con lo cual estamos en condiciones de sostener una doctrina que es necesaria en distintos niveles y se está requiriendo de nosotros para tener mayor exposición, formación y capacitación en todos los niveles. Hablo de niveles universitarios, profesionales y académicos, como también en niveles políticos y sociales en general. ¿Sí? Ya podemos constituirnos una referencia sólida sobre esta materia. Y es así que en este caso le damos la bienvenida a nuestro expositor Miguel Yasuzuki Hirota, un gran honor, un gran cariño que tenemos por él, porque es el fundador del Instituto Silvio Gesell en el Japón, ya hace más de 25 años, del primer Instituto Silvio Gesell. Él nos contó que ahora también hay uno en Corea del Sur, y él fue traductor del primer libro al japonés de introducción a la economía de Silvio Gesell y también al orden económico natural al japonés, cuando no había traductores automáticos. Miguel Hirota, ¿sí? Además es doctor en economía social y además de economista del Japón, tiene una destacada trayectoria en España, ¿sí? Es un referente académico, ha publicado muchísimos artículos y libros sobre moneda social, economía natural y Silvio Gesell, y es doctor en economía social por la Universidad de Valencia en España, de la cual ha sido profesor muchos años y ahora es profesor de una universidad en Tokio, Japón, de la misma materia. El currículum es muy extenso, igual que el de sus publicaciones, y hoy va a tener la deferencia de salir del tema del cual él es un gran especialista, que es moneda social, monedas complementarias y economía natural, ¿no? El sistema monetario geseliano, que es su especialidad, para abrirnos al tema de libre tierra de Silvio Gesell, el sistema de rentas y las experiencias comparadas que hay en el mundo, que nos invitan a hacer un profundo cambio en el sistema tributario y fiscal, yendo del famoso sistema, o como llaman Guillermo Andró y otros, régimen de impuestos que ataca, digamos, el trabajo, la producción, la inversión y el consumo, generando, además de pobreza, extracción de la riqueza a quienes la producen, a un sistema de rentas que es otra cosa y que tiene base en lo que propuso Silvio Gesell. Hoy nos va a explicar entonces Miguel toda su enfoque y parte de su conocimiento de lo que es libre tierra, y nos va a acercar algunos casos concretos de experiencias que ya son históricas y actualmente en funcionamiento para ilustrarnos y ubicarnos en el tema. Esto va a formar parte, este material, de esta conferencia, de futuros cursos que haremos, que iremos dando en el futuro dentro de lo que es nuestro archivo de documentación. Así que, bueno, bienvenido Miguel, y adelante nomás, te escuchamos con mucha atención y gratificación, volviendo a reiterar que él es uno de nuestros referentes del movimiento geseliano internacional, y no estoy exagerando. Esto lo digo realmente con la verdad, así que es muy bueno que estés acá con nosotros y que seas más conocido todavía aún de lo que ya sos. Así que muchas gracias y adelante, Miguel. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, pero una corrección. Yo no soy el fundador de ese Instituto Silvio Gesell. Ese instituto no había sido ya fundado años antes antes de 1999, cuando yo mismo me enteré de, ¿no?, su teoría económica. Bueno, hay un señor economista que, ¿no?, ya había hecho bastante estudio y que había publicado algunas revistas, ¿no?, gesedianas. No, ahora no me acuerdo desde cuándo, pero bueno, ya yo diría que era más o menos por 1900, desde 1990 que, ¿no?, este señor había hecho este trabajo. Pero bueno, eh, entonces hoy voy a hablar del tema del libre tierra para la sostenibilidad de la población mundial. Cuando pensamos en Silvio Gesell, solemos pensar solo en la moneda oxidable, o sea, libre moneda, pero en realidad la libre tierra es otro tema muy interesante que vale la pena destacar. Entonces, hoy empiezo mi charla por no definir lo que es la libre tierra, y después vamos a ver cómo funcionaría. Bueno,
la pensión para madres en libre moneda, que es otra, no, una propuesta anexa, no, relacionada, no, al tema de libre tierra. Y después vamos a, no, bueno, voy a poner algunos apuntes para ver qué opinan ustedes a este respecto. Entonces empecemos por la definición de libre tierra. Bueno, allá, no, ahora, acá ustedes ven la imagen del, no, del libro Die natürliche Wirtschaftsordnung, o sea, el orden económico natural en alemán. Eh, y, y la libre tierra en realidad es uno de los dos pilares de esta obra, o sea, la obra maestra de Silvio Gesell. Digo así porque el otro es sin duda la libre moneda, de que ya ustedes habrán debatido, estudiado, así que bueno, hoy no voy a meterme más en este tema, demasiado. Y la libre tierra forma está en la segunda parte, en la versión original en alemán. Y ojo, que yo no sé por qué, pero en la versión castellana, no, el orden de las no, partes no es lo mismo que en la versión alemana. Entonces, en castellano, en la versión castellana, ¿no? Ustedes tienen que ver la quinta parte de la obra, ¿no? Para entender el tema. Y como ya dije yo, la libre tierra y la libre moneda son dos conceptos inseparables de la filosofía de Silvio Gesell. Ahora, bueno, sí. O sea, ¿qué cosa no, hay en común entre la libre moneda y la libre tierra? eh, Diría yo que es el odio de Silvio al rentista, o sea, al privilegio de suelo y de dinero. Y ahí, bueno, no, el inicio de la quinta parte, Libre Tierra, no, es la conferencia que dio Silvio Gesell en Zúrich en julio de 1917, o sea, en la plena Primera Guerra Mundial, y ahí dijo, las instituciones económicas que hoy condicionan la división de los pueblos en clases y que los llevan a la guerra civil desde un principio hasta nuestros días han sido las mismas. El derecho al suelo y la moneda metálica, respectivamente, su burda imitación, la moneda de papel, instituciones antiquísimas, bacterias sociales de discordia y agentes disociadores. O sea, mm, odia tanto, ¿no? El hecho de que los terratenientes podían cobrar, como otro hecho de que, ¿no? Los ricos, ¿no? Los ricos podían, ¿no? Ganar mucho, cobrar mucha tasa de interés, ¿no? Mucho dinero por la tasa de interés, mejor dicho, porque esas personas, solo poseer tierra o dinero podía cobrar todavía más y así se podían enriquecer aún más. Entonces, en ese sentido, ahora, bueno, a ver, entonces, los terratenientes simplemente poseen tierra, no, se la ofrecen a los campesinos y a los inquilinos y cobran, no, cobran el alquiler, pero esos terratenientes no contribuyen en realidad nada para la sociedad. Pasa lo mismo con los ricos que no prestan plata, cobran tasa de interés, pero en realidad no contribuyen para nada. Entonces, Silvio rechazaba el ingreso pasivo y lo trataba de rechazar. Y también otra cosa interesante, ¿no? Que podemos observar, ¿no? En la palabra de Silvio Gesell es el cosmopolitanismo liberal, ¿no? En su época. Quizá algunas de las descripciones de sus palabras no les gusten demasiado a ustedes, pero bueno, antes de criticarlo a Silvio Gesell, primero tenemos que, ¿no? No, tenemos que saber lo que él dijo. Entonces dijo, en primer lugar,
él pensaba que todo el planeta es para toda la humanidad. O sea, rechazaba el nacionalismo, el recursos y a la xenofobia y estaba a favor del acceso universal a los recursos naturales. Mm. O sea, bueno, entonces dijo así, que en todos los estados que se adhieren a la Gran Liga de la Paz, el derecho particular sobre el suelo, propiedad privada de la tierra, será abolido completamente. La tierra será entonces propiedad del pueblo y se entregará a la explotación privada o arrendamiento al mejor postor en remate público. Y también ahí dice, en estos arrendamientos públicos podrán participar todas las personas, cualquiera sea el lugar de su nacimiento, como y qué idioma hablen, los vicios que tengan, los delitos que hayan cometido, cuáles dolencias los apenan, en fin, todos los que tengan faz humana. O sea, Silvio Gesell quería permitir que, por ejemplo, alguna estancia en Argentina fuera explotada no solo por un ciudadano argentino, sino cualquier inmigrante, pues que en aquel momento un inmigrante típico era de Europa o quizá un poco de Japón, ¿no? Como ustedes saben. Y hoy en día quizás podrían ser algunos de Estados Unidos, quizás de otro país latinoamericano, no sé, o China, no sé qué. Pero bueno, Silvia Gesell era de esa idea, ¿no? De que cualquier ciudadano debería tener la libertad de inmigrar de un país a otro para realizar su para realizarse y vivir su propia vida económica. Entonces, vamos a ver la definición de libre tierra, no, siendo fieles a la palabra de Jesús. Entonces, en, eh, en el capítulo 1 de la quinta parte, Silva Gesell describió las 9 características de la libre tierra. Entonces, las vamos a ver. La competencia entre los hombres solo puede realizarse sobre una base justiciera y alcanzar sus elevados propósitos si todas las prerrogativas del suelo, privadas o del Estado, se eliminan. Segundo, frente a la Tierra, al globo terrestre, todos los hombres han de tener los mismos derechos y con la palabra hombres entendemos a todos los individuos sin excepción, sin diferencia de raza, de religión, de cultura y de constitución física. Cada cual ha de poder radicarse donde su voluntad, su corazón, su estado de salud los lleve, y allí ha de tener los mismos derechos que los moradores antiguos con respecto al suelo. Ningún individuo, ningún estado, ninguna sociedad debe tener el más mínimo privilegio. Todos nosotros somos moradores antiguos de esta tierra. 3. El concepto de libre tierra no admite ninguna clase de restricciones. Es ilimitado. Por tal razón, con respecto al suelo, no existen tampoco derechos internacionales, ni soberanía, ni derecho de autodeterminación de los estados. La soberanía sobre el globo terrestre es privativa del hombre, no de los pueblos. En consecuencia, ningún pueblo tiene derecho a fijar fronteras ni a cobrar derechos de aduana. En el mundo que, en el sentido de la palabra libre tierra, solo podemos imaginar como esfera no existe la importación o exportación de mercancías. Por eso, libre tierra significa a la vez libre comercio universal, la eliminación absoluta de todos los límites aduaneros. Los límites internacionales han de ser meros límites administrativos, por ejemplo, como los límites entre los diferentes cantones de Suiza. 4. De esta declaración del concepto libre tierra se infiere, por otra parte, evidentemente, que las expresiones carbón inglés, potasa alemana, petróleo americano, solo designan el origen de esos productos. No existe carbón inglés ni potasa alemana, pues toda persona, cualquiera sea el estado a que pertenezca, tiene el mismo derecho al carbón inglés, al petróleo americano, a la potasa alemana.
5. La entrega del suelo a sus cultivadores se realizará por remate público del arrendamiento, o del que pueden participar todos los hombres, sin excepción, todos los habitantes de la tierra. 6. El producto del arriendo ingresa al Tesoro Nacional y se distribuye íntegramente en cuotas mensuales entre las madres de acuerdo con el número de sus hijos. Ninguna madre, cualquiera sea su origen, puede ser excluida de este subsidio. 7. La división del suelo por arrendar se hará completamente en relación a las necesidades de sus cultivadores, es decir, lotes reducidos para familias pequeñas y campos grandes para familias numerosas. Además, grandes extensiones para corporaciones, comunidades religiosas y colonias para políticos sobrevivientes de tinte comunista, anarquista o socialista. 8. Los pueblos, naciones, razas, comunidades lingüísticas, congregaciones religiosas, corporaciones económicas que traten de limitar en lo más mínimo el concepto de libre tierra serán proscriptos, excomulgados y declarados reos de muerte. 9. El rescate de la renta privada del suelo actual se realiza por la indemnización total por la emisión de la corresponde suma en certificados de deuda pública. Entonces, la idea de Silvio Gesell consistía en nacionalizar todo el suelo, pero por supuesto, para nacionalizar hace falta, ¿no? Preparar una cantidad importante de dinero. ¿Y de dónde sacaría ese fondo? Entonces, el Estado, bueno, cualquier Estado que inicie esa libre tierra empezará a emitir una cantidad enorme de bonos, bonos públicos y, y y por la venta de esos bonos, los propietarios de la tierra, no, los antiguos propietarios del suelo en realidad, recibirán compensaciones. Entonces se les dirán ustedes que, claro, todo ese estado tendrá una enorme cantidad de ¿cómo cómo la devuelve? Entonces, acá está el tema de la introducción de libre moneda, ¿no? O sea, sabemos que la libre moneda eh, bajará y a fin de cuentas acabará las tasas de interés porque, por ejemplo, digamos que no, si hay una moneda oxidable que no pierde, por ejemplo, 5 o 10% al año. Entonces, una persona que tiene muchísima cantidad de moneda oxidable prefiere prestar esa plata a alguien, ¿no? Sin cobrar ninguna tasa de interés, a atesorarla. Por ejemplo, si tengo una cantidad equivalente de 10.000 dólares, pero con la oxidación de 10% por año, entonces voy a perder 1.000 dólares si no lo gasto, pero por supuesto, ¿no? Por prestarle a alguien y después, ¿no? Pedir la no devolución al cabo de un año o 2 años, yo puedo evitar esa oxidación en lo que es para mí, ¿no? Una gran ventaja. Entonces, este sistema, no, este mecanismo eh, sirve para evitar que crezca exponencialmente la deuda pública y de hecho, al contrario, como el Estado es el único propietario de todos esos suelos, empieza a cobrar no, rentas, ¿no? Alquileres. Y esta renta no, entra al tesoro, por supuesto. Y en caso de, bueno, eso era sobre todo en caso de, ¿no? De estancias, sino, eh, otras tierras de uso eh,
agricultural o de, ¿no? de ganado. Pero también, bueno, tenemos que pensar el caso de, ¿no? minería. Ahí Silvio Gesell propuso tres posibilidades. En principio, todas esas minas de como carbón o bueno, eh, hierro, o petróleo, etcétera, serán nacionalizadas, pero la explotación no, se realizará, ¿no? En tres posibles formas. La primera es la forma más nacionalizada en que el Estado posee hasta la maquinaria para la explotación y se la presta a los obreros, a los trabajadores, para que ellos hagan todo ese trabajo de extractivismo. Mientras que la comercialización es, ¿no? Es la cosa del Estado. La segunda posibilidad es que estos trabajadores forme una cooperativa para mejorar, ¿no? Para mejorar la explotación. En ese sentido, la diferencia entre el uno y el 2 es que en caso del uno eh, los mineros son meros obreros, mientras que en el segundo caso son socios de una cooperativa de trabajo asociado, así que tienen más autonomía en la decisión. Y en la tercera posibilidad, esa cooperativa también se hará ¿no? cargo de toda esa maquinaria. Pero el mismo Silvio rechazaba la posibilidad de que la cooperativa se encargara también de no, de la comercialización del producto. Y en este caso quisiera acordarles de que Silvio Gesell era de esa época en que había no, dos conceptos distintos. O sea, por una parte, todavía había algunas ¿no? influencias de la servidumbre rural, que eso no, que era como una herencia de la época medieval, sobre todo en Europa, mientras que ya a partir de la Revolución Francesa, no, de la toma de Bastilla en 1789, empezó a ver no, a surgir no, el liberalismo burgués. Perdone que me he equivocado entre el liberalismo y el neoliberalismo, que son dos conceptos distintos. En ese caso, el liberalismo en aquella época se refería al hecho de que la gente quería salir, ¿no? de ese tipo de una vida muy restringida, ¿no? del campo, muchas veces gobernado por los terratenientes, en busca de una vida más como urbana, bueno, no necesariamente burguesa, pero bueno, sí, no, pero al menos urbana en grandes ciudades. Entonces Silvio Gesell era ¿no? una persona típica que, ¿no? que era partidario de ese liberalismo. Y al preparar este PowerPoint me acordé también de que yo ahora vivo en Valencia, España, que es la tierra de, no sé si a ustedes les suena ese intelectual, pero acá es la tierra de ¿no? Vicente Blasco Ibáñez, otro liberalista otro liberal que también visitó Argentina y allá en Argentina también comió, no, disfrutó paella, según lo que, bueno, leí, pero bueno. Entonces, no, o sea, eso era, yo diría, el zeitgeist de aquella época, no, o del siglo XIX, quizás hasta el inicio del siglo XX, y esa idea era muy distinta entonces que las ideas políticas, sociales que hoy en día tenemos. Entonces, ahora vamos a entrar en cómo funciona la pensión para madres en libre moneda. Entonces, ya sabemos que sí, eh, Silvio Gesell propuso esa propuesta. Vamos a ver cómo, ¿no?
¿cómo se define esa propuesta en sus propias palabras? La renta del suelo debe considerarse como producida por las mismas madres, ya que son ellas las que crean la densidad de población indispensable para la renta del suelo. Y con la libre tierra, toda mujer se hallaría capacitada para criar a sus hijos en el campo sin tener que estar absolutamente supeditada a la contribución monetaria del esposo. O sea, tenemos que recordar que los peques hoy en día serán los trabajadores de dentro de 20 o 30 años. Y claro, si, en una sociedad sin ningún niño, esa sociedad no tendrá futuro, por supuesto, porque, no, porque ya no habrá en 30 años ya no habrá, 30 o 40 no sé cuántos años ya no habrá ningún trabajador que sostenga la economía de ese país. Y además son ellos que, bueno, no solo se dedican a producir, sino también a consumir. Entonces, no, por una parte, sin trabajadores no se puede realizar ninguna actividad económica, pero por otra parte, sin consumidor tampoco tiene sentido producir. O sea, para qué tiene sentido exportar trigo argentino para Antártida, donde la población bueno, no pasa de centenares, digamos? Entonces, no, en ese sentido, Silvio Gesell reconoció la no, función social de de las madres como, que no, crían los futuros productores y consumidores del país. Y por lo tanto, no, pensó que ellas merecen ser recompensadas por su gran trabajo. Otra cosa que quisiera destacar en este contexto es que el orden económico natural, como ustedes saben, no, salió en 1916, cuando era mucho más difícil que 2024, hoy en día, que las mujeres después del primer parto mantuvieran su propia carrera y en, entonces, para muchas mujeres de aquella época no había otro remedio que convertirse en amas de casa. Hoy en día, por supuesto, nuestra realidad es no distinta y podemos imaginar, y también existe la posibilidad de que esas mujeres, después de no tener, dar luz a los hijos, sigan trabajando, pero también no, cobrando esa pensión para madres. Y en ese caso, entonces ese dinero que va a recibir ella como madre, eh, pueden gastarse, por ejemplo, para la educación de los hijos, por ejemplo, para comprarles, ¿no? Alguna vestimenta o no, eh, hoy en día algún aparato electrónico para que ellos se aprendan, ¿no? Muchas cosas, o no sé qué, pero bueno. Y o también quizás si ellas no tienen que trabajar demasiadas horas, también ¿no? Pueden contratar a otras mujeres, ¿no? Que se dediquen ¿no? a las tareas domésticas, etcétera, etcétera. Lo importante es que esas mujeres ¿no? esas madres tengan ingreso para tener más posibilidad. No, y en cuanto a ese tema, no, me gustaría contarles ¿no? que en China hay un pueblo muy interesante que se llama los Mozo. Bueno, no sé si mi pronunciación china es correcta, porque el chino no, tiene una filología muy distinta a la japonesa o la castellana, pero bueno, lo interesante de ellos es que es una sociedad matrilineal, según los antropólogos. O sea, ahí
el patrimonio familiar se hereda de madre a hija. Y de hecho, no existe el matrimonio tal y como entendemos. O sea, eh, ahí a la mujer se le permite establecer relaciones con cualquier hombre sin que no, los demás las critiquen, ¿no? Las critiquen por, no, por la promiscuidad. ¿Y por qué digo? Eh, Porque yo diría que el matrimonio es un sistema para fijar que cuando una mujer esté embarazada, quién sería para determinar quién sería el papá de la mujer, del bebé que está, no, del bebé. Hoy en día, por supuesto, tenemos esa tecnología no, para no, determinar el papá ¿no? por ADN, pero claro, hasta recién esa, no, esa metodología no existía. Entonces, había una presión social de restringir ¿no? el acceso sexual acceso de las mujeres a las relaciones sexuales para asegurarle a su, ¿no? al hombre que si una mujer está embarazada, el bebé es no, el padre, ese bebé es de ese mismo hombre. Y por lo tanto también existe, en cualquier sociedad hay más, más condena a los hombres, no, a las mujeres promiscuas que a los hombres promiscuos, porque esas mujeres que tienen muchas relaciones, relaciones con distintos hombres, eh, hacen difícil que determinemos ¿no? quién sería el verdadero papá de ese bebé. Pero claro, y todo eso es muy importante porque es el papá que se encarga, yo diría, del patrimonio o de la parte económica. O sea, una vez que la mujer tenga el bebé, el papá tiene que dedicarse a ¿no? Criar a ¿no? ese hijo o hija ¿no? económicamente. Eso era, ¿no? La, nor- la normativa de ¿no? todas esas sociedades, prácticamente todas las sociedades del mundo, pero en el caso específico de los mozos, eso no era importante porque no, los hombres se dedican a cuidar colectivamente a todos los niños de la comunidad. Entonces ahí eh, como son las mujeres que tienen propiedades, ¿no? Son también ellas que se dedican a cuidar a sus propios hijos y claro, como ellas mismas dan luz a esos bebés. Todo el mundo sabe quién es la mamá de cuál bebé. Mientras que a los hombres se les dispensa ese tipo de responsabilidad y en realidad la responsabilidad por parte de los hombres es más como, colectiva que individual. Sí. Y de hecho, para esta charla averigüé la etimología de patrimonio y matrimonio, por curiosidad. Patrimonio significa la obligación del padre, o sea, de trabajar mucho o no, crear riqueza destinada para ¿no? para la criación de los hijos. Mientras que el matrimonio es la obligación de la madre en ese sentido, a ser fiel al hombre, o sea, para garantizar que sus bebés, el papá de esos bebés es siempre de su marido y de no esposo y no de cualquier otro hombre. Eso era no, la etimología de patrimonio y matrimonio. Pero bueno, mm, también, bueno, tengo que explicarles por qué a un hombre alemán ¿no? de hace 100 años, cuando había menos feminismo que hoy en día, ¿no? se le ocurrió esa idea de pensión para madres. Bueno,
esa foto en realidad ¿no? explica que, bueno, Silvio Gesell tuvo mucha suerte como mujer, sobre todo allá en Argentina, y, yo leí ¿no? un libro escrito sobre Carlos Gesell, claro, hijo de Silvio y fundador de Villa Gesell, y ese libro fue escrito por una descendiente de Silvio, pero esa descendiente también admitió la vida promiscua de bueno, de Silvio. Entonces, Silvio no, disfruta esa parte de la vida, mientras que, bueno, ah, si se hubiera implementado esa pensión ¿no? para padres, sería el Estado argentino que, ¿no? Que les pagara toda esa pensión a las mamás, ¿no? Sin que Silvio mismo tuviera que mantenerlos a esos bebés. Pero bueno, ahora bueno, entro en otro tema que es, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar menos de Silvio en sí, sino, ¿no? en la situación actual. Hoy en día, sobre todo en los últimos 5 años, algo así, la ah, natalidad ha bajado mucho en todas partes, menos África. Y este gráfico es el último que salió el año pasado. Y ustedes saben que para evitar ¿no? el decrecimiento de la población, es necesario que ¿no? la natalidad por mujer sea al menos 2,1. Digo un poco más que 2 porque, bueno, lamentablemente hay algunos niños que no mueren, ¿no? ¿no? Antes de no, cumplir 18 años. Pero bueno, y en este mapa ustedes ven que hoy en día, no, en Latinoamérica, la mayoría de los países latinoamericanos ya no pueden sostener la población porque ya no están naciendo tantos bebés como antes. Bueno, hay algunos países donde la natalidad sigue siendo alta, pero Argentina ya no es ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia, ni México, ni Perú, no es ese caso. Entonces, eh, podemos prever que a la larga, quizá dentro de algunas décadas, Latinoamérica también va a empezar a perder su población, mientras que África, Medio Oriente y bueno, un poco más de países más son que tienen poblaciones que todavía crecen. También, bueno, eso está impactando la población mundial. O sea, ahora les muestro el gráfico de poblaciones de dos países más importantes del mundo, específicamente China y la India. En realidad, en China, ya que era China, la población ha empezado a decrecer y hoy en día China ya no es el país con mayor población del mundo. Hoy en día lo es la India, que seguirá creciendo hasta más o menos como 2062, según una proyección, pero de todas formas, tarde o temprano, también en la India la población va a empezar a decrecer. Y acá está otro gráfico que muestra ese cambio. Entonces, en 2024, ustedes ven que ahí están los 20 países con mayor población del mundo. Y a la derecha ven cuáles serán los países, ¿no? Los 20 países con mayor población del mundo. Acá podemos ver que no, hoy en día, en 2024, solo 4 de esos 20 países son africanos, o específicamente Nigeria, Etiopía, Egipto y, y la República Democrática del Congo. Pero en 2010, no, 2100, eh, 10, serán 10 esos países africanos que están en el ranking top 20. Y lo curioso es que, sobre todo para los que hablen portugués, para 2100, Angola tendrá la población angoleña superará a la de Brasil.
Hoy en día Brasil tiene 218 millones de personas, en Angola más o menos 35, 36 millones, pero no, en 75 años esa situación se revertirá. Angola va a tener más habitantes que Brasil. Y bueno, ustedes dirán que 2100 es un futuro lejano, que no tiene nada que ver con ustedes, que para ese año ya habrán muertos, pero lo cierto es que los bebés de hoy, todavía muchos de los bebés que no nacen hoy estarán todavía vivos, ¿no? En el año 2100. Y claro, mientras tanto también, bueno, poco a poco va a haber cambio importante de la, ¿no? Estructura poblacional. También ahí vemos que, bueno, en 2024 el continente con mayor población es Asia, con 4.819 millones de habitantes, seguida por África, que tiene como 1.500 millones. Pero para 2100 África, no, Asia ya, a nivel continental ya empieza, no, ya ha perdido, no, bastante población desde su pico, mientras África, no, como continente seguirá creciendo y capaz que quizá en 2110 o 2120 por ahí, África supere a Asia. Entonces, eh, 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 sobre todo en la segunda mitad de este siglo, vamos a ver un gran cambio demográfico. Y también a nivel mundial, entonces la población, se ve que la población llegue a su pico más o menos en 2086 con 10.430 millones de personas. Y a partir de ese año, la población mundial va a decrecer para siempre. Y bueno, entonces, bueno, con todos esos datos quería decir que no, en todas partes, no solo en el norte como Europa, Estados Unidos y Japón, sino también Latinoamérica, no, el envejecimiento y la falta de jóvenes trabajadores será un gran problema y y entonces una posibilidad es que esos países empiecen a, ¿no? abrir la frontera para que lleguen más inmigrantes africanos, ¿no? africanos a Europa, a Estados Unidos, ¿no? A Latinoamérica, etcétera. Otra posibilidad es, ¿no? aplicar la idea de, ¿no? pensión para madres para animar a que las mujeres nacionales tengan ¿no? más hijos. Y en ese caso, en cuanto a la nacionalización del suelo, me gustaría presentarles un caso muy interesante de Hong Kong. Eh, Hong en Hong Kong no hay ningún suelo privado porque todo el suelo, en primer lugar, pertenecía al monarca británico hasta la devolución a China, o sea, en la época en que Hong Kong era colonia británica. Entonces, la reina Victoria, no, el rey Eduardo y después la ¿no? reina Isabel II, ¿no? poseía todo el suelo del territorio, en realidad gestionado por el gobierno colonial de ¿no? Hong Kong, y esa estructura misma no cambió después de la devolución, solo que ahora quien controla ese terreno, o sea, el propietario, ya no es más el monarca británico, hoy en día sería Carlos III, sino el gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong. Entonces, ahí para construir cualquier edificio hay que pedir permiso. En realidad hay que esperar a que el gobierno
ofrezca el suelo, ¿no? Disponible para la construcción y normalmente el gobierno restringe esta oferta de suelo para que haya ¿no? suficiente ingreso ¿no? por arrendar ese suelo. Y de hecho, la renta por suelo es una de las fuentes más importantes del gobierno hongkonés, al menos tradicionalmente. Y ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, en realidad, en los últimos 2 años, el porcentaje de la renta en comparación con el PIB es muy limitado. Pero entre 2018 y 2022, y también tradicionalmente en los años anteriores, el gobierno hongkonés podía cobrar al menos el 3 y muchas veces más del 4% del PIB como renta del suelo. Entonces se me ocurrió la idea. ¿Cómo sería si el gobierno de Hong Kong decidiera distribuir todo ese, no, todo ese ingreso, toda esta renta para las madres? Entonces, bueno, para realizar ese cálculo, busqué la población de Hong Kong y también la de, no, de menores de 15 años cada año. Entonces, llegué a la conclusión de que, bueno, al menos entre 2018 y 2022, el gobierno hongkonés habría podido distribuir entre 15.000 y 15.470 y 21.450 dólares estadounidenses. Ojo, esta vez, bueno, no voy a usar el dólar hongkonés sino el dólar estadounidense para que ustedes puedan imaginar más fácilmente cuánto vale. Pero bueno, entonces todo eso significaría que una madre, ¿no? Una madre por tener un hijo menor de como 15 años, podría cobrar más de $1.000 por mes. Eso sería una gran ayuda para familias con peques. Entonces, después también hice el mismo cálculo para otros países y para esta presentación elegí aleatoriamente, no aleatoriamente, sino no, eh, eh, por mi gusto, 23 países eh, para hacer el mismo cálculo. Entonces, la pensión por madre, la cantidad de la pensión por madre, para madres varía muchísimo de un país a otro. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sería casi no, 14.000 dólares por año, o sea, más o menos 1.150 o 60 dólares por mes, mientras que en caso de Nigeria serán solo 79 dólares al año, o sea, $6, o o $7 por mes, que ni siquiera en Nigeria no sea mucha guita. En caso de Argentina serán con 1.658 dólares por año, que serían unos como, eh, bueno, 135 o 7 dólares por mes, que no creo que sea suficiente, pero al menos va a ser una ayuda importante. Y curiosamente, esa cantidad en Argentina es muy próxima no, al promedio mundial, que sería 1.663. Acá vemos que Europa, Estados Unidos y Japón y Corea del Sur eh, podrían ofrecer pensiones, cantidades más mayores de no, renta para madres, no solo porque bueno, esos países tienen un PIB no, más alto, sino también porque
ahí la natalidad ha bajado tanto que el gobierno no tiene que distribuir tanta pensión, tanto fondo para el fondo para tantos hijos. Se me ha olvidado, se me olvidó decir que esa cantidad, ¿no?, que pongo es, ah, está basada, esta cantidad está basada en el presupuesto, ¿no? ¿No? En la idea de que un estado, cada estado, o sea, ¿cuánto sería la cantidad si cada estado destinara el 3% del PIB a la pensión para madres? Mientras que, por ejemplo, en, en los países BRICS, la pensión para madres serían entre $2.652 en Rusia, $1.622 en Brasil y solo $343 en la India. Sí, China tiene como una cantidad similar a no, Rusia, pero entonces aún dentro de BRICS habría como una gran brecha entre países, entre la India y otros países. Entonces, con lo cual podemos decir que quizá no, para los países más desarrollados, esa pensión para madres podría ser una cantidad suficiente para que la madre cubra todos esos gastos para el bebé, para el peque, para el hijo, mientras que para el sur global es más difícil cubrir esa necesidad. También, bueno, pensemos cuáles tipos cuáles efectos se producirán, ¿no?, con esa pensión. En primer lugar, supongamos que esa pensión para madres se pague en moneda oxidable. Entonces, entonces el 3% del PIB. Entonces, en ese caso, pensemos que esa cantidad, el 3% del PIB, se paga, ¿no?, parcelas semanales. Entonces, cada semana, ¿no?, una madre va a recibir como un poco menos de $32 en Argentina por hijo, o en caso de España serán $154 y en Bolivia solo $8 y pico, etcétera. En ese caso, en la masa monetaria producida no va a esperar casi o sea, esa cantidad del PIB, ¿no? O sea, casi el 3% del PIB mismo, porque no, con la oxidación quita una cierta cantidad de la masa monetaria y después de emitir a partir de cierto momento habrá más dinero que no desaparece de la circulación por la oxidación que se inyecte nuevamente. Por lo tanto, se controla automáticamente la masa monetaria no, para evitar que sea excesiva. Entonces, si esa moneda oxidable se circulara una vez por semana, se podría producir el 150% del PIB, pero en ese caso hay que tener no, cuidado porque la creación de una demanda tan enorme podría generar inflación. Entonces, no, habría que tomar varias medidas para impedir que el aumento de la base monetaria, ¿no?, en esta moneda oxidable produzca inflación, sobre todo, yo diría, por, no, por, por reforzar la producción, porque ya sabemos, la inflación se produce cuando hay más demanda que oferta. Entonces, cuando todo el mundo quiere comprar, pero no hay nadie que no,
O sea, hay que evitar esa situación en que todo el mundo quiera comprar, pero nadie pueda ofrecer ese servicio o no producto que los consumidores quieran. También otro no, efecto importante con la moneda oxidable sería que simplemente con el fin de evitar oxidaciones, se animará a realizar préstamos en moneda oxidable, no, en libre moneda, sin tasas de interés, y por supuesto eso sería muy favorable para las nuevas inversiones. Y también eso hará, entonces no, si se facilita esa financiación sin tasa de interés, probablemente probablemente ya no tengamos que no insistir en la forma jurídica de, no tradicional de comercio como sociedades anónimas, porque uh, tradicionalmente las sociedades anónimas eh, tienen más facilidad en conseguir esa financiación por vender acciones. Pero si hay otra forma más fácil que vender la acción para conseguir el financiamiento, puede que las sociedades anónimas no, pasen de la moda y se podría no, generar un cambio fundamental en nuestra economía capitalista. De aquí en adelante ya no digo más porque ya es demasiado para mí, ¿no? Imaginar cómo sería ese futuro. Pero bueno, simplemente quería insinuarles esa posibilidad. Y a partir de ahora, bueno, empecemos algunos apuntes, ¿no? Para debatir. En primer lugar, bueno, todos los terrenos para toda la humanidad. Esto era la idea de Silver Gesell. Pero ¿es una idea aceptable o no? Entonces, personalmente me enteré de esas cosas de que, no, esas cosas de que, no, algunos capitales no, extranjeros están comprando mucho terreno argentino y que dentro de la sociedad argentina hay mucha oposición a esa compra. Entonces, como hegelianos, ¿cómo deberíamos entender ese tema y qué tipo de actitud deberíamos tomar, ¿no? Frente a esta realidad? En segundo lugar, sobre todo en cuanto a los recursos naturales, ¿cómo se puede evitar el monopolio de recursos naturales e infraestructura por intereses privados? A los pueblos originarios les quitarán sus derechos, sus terrenos ancestrales. Bueno, aquí con esa imagen, ¿no? Ya ustedes saben que, bueno, Argentina ¿no? ha recibido muchas empresas multinacionales, ¿no? Que se dediquen a la explotación de esos recursos naturales y que dentro de la sociedad argentina también ¿no? hay mucha resistencia, ¿no? Rechazo, ¿no? A esta práctica. Eh, entonces, ¿qué actitud debemos tener? Y otra cosa es que Latinoamérica, bueno, Argentina y otros países latinoamericanos tienen sus propios ¿no? pueblos originarios que reivindican el derecho a, ¿no? a quedarse, ¿no? quedarse en sus ¿no? terrenos ancestrales sin que nadie venga a invadirles. Eso sería ¿no? un concepto muy, ¿no? totalmente incompatible con el sueño de Silvio Gesell. Entonces, yo no sé todavía qué tipo de actitud deberíamos tomar como geselianos. Tercera discusión. Disparidad enorme de la cantidad de pensión para madres entre distintos países. ¿Cómo se puede reducir esta desigualdad? Ya vimos que no, la hipotética, o sea, la cantidad hipotética de las pensiones la pensión para madres no, se varía mucho de un país a otro. Y en reglas generales, en los países con alto PIB per cápita, también es alta la cantidad de esa, ¿no?
pensión para madres. Mientras que en el sur global, sobre todo en África, esa cantidad es muy pequeña y entonces no, este sistema no favorecerá mucho no, que las madres no tengan hijos en esos países con menor PIB, sino en mayor PIB. Per Cuarto punto muy importante y es que Silvio Gesell en realidad, a mi juicio, Silvio tenía una visión eugenésica. Bueno, y Silvio mismo murió en 1930, pero sabemos que en los siguientes años, bueno, en Alemania, Hitler no, tomó el poder y bueno, devastó toda Europa también con la idea no, con la idea eugenésica de que ¿no? La gente aria es, no, la raza aria es superior a otras, no, todas otras razas. Entonces, bueno, yo no sé qué habría opinado Silvio Gesell si hubiera vivido 10 años más y se hubiera enterado de todas esas barbaries de los nazis, pero mm, al menos diría yo que tenemos que tener mucho cuidado en, no, en manejar la idea de Silvio cuando habla de, ¿no? de esa, no, no, ese tema. También el quinto tema es la renta básica para madres, podría significar también el fin de la educación pública. O sea, eh, hoy en día, cualquier estado ofrece no, la educación primaria y secundaria gratuita y ese costo lo cubre ¿no? el impuesto, pero con mm, cuando se introduzca, no, cuando se implemente la pensión para madres, también no puede haber otra opinión de que en vez de que el Estado ofrezca la educación pública gratuita, no, es mejor que el Estado distribuya todo ese costo a cada madre para que ella, cada una de ellas, pueda decidir a cuál escuela va su propio hijo. Entonces, no, desde el punto de de la mamá, Mm. Suponiendo que no se necesita, por ejemplo, 500, eh, bueno, por ejemplo, suponiendo que se necesita $500 al mes para la educación pública por niño, desde el punto de vista de la madre, es lo mismo cobrar 500 dólares más y pagar esa cantidad a la escuela que ellas quieran que no, mantener el status quo en que la madre elige cualquier, madre manda a sus hijos a una escuela pública. No lo sé. Bueno, esto quizá no sea un tema tan importante como otros temas, pero esto podría ser, ¿no? Un cambio también importante en el sistema educacional. Sexto tema. ¿Cómo se gestionará el arrendamiento de terreno para la vivienda en las zonas residenciales? O sea, Silvio Gesell, ahí ¿no? En el orden económico natural, estudió la posibilidad de ofrecer terreno para la vivienda, pero ahí no, su propuesta parece ser poco madura. Entonces, me gustaría estudiar sobre todo la política del suelo de Hong Kong, que por una parte tenía que construir tantos rascacielos no, alojar a ¿no? una población enorme en un terreno muy limitado, pero bueno, pero bueno.
Séptimo tema, el derecho a migrar o el derecho a no tener que migrar. Digo así porque mucha gente tiene apego a la tierra natal y también tiene, o sea, la gente es reacia a emigrar, sobre todo a donde no se hable su idioma materno. O sea, Silvio Gesell era no partidario de la idea de que cualquier ciudadano debería tener derecho a migrar, pero otros pensarán que no tiene más derecho a no migrar o no pasar toda la vida en su no pueblo natal, ¿no? O solo ir a algunas ciudades o a la capital del país de vez en cuando, pero no cambiar nunca no, el domicilio. Y entonces, mm, y sobre todo, la dificultad a inmigrar aumenta cuando uno va de un país a otro y donde se habla otro idioma. Entonces no, no sé si no, la gente, no, si la gente está dispuesta a inmigrar o ¿no? La gente prefiere el derecho a migrar o el derecho a no tener que migrar. Y por último, este siglo estamos empezando a vivir un cambio muy importante en la demografía mundial. Porque bueno, hasta Latinoamérica a la larga va a empezar a perder la población, mientras que África seguirá creciendo, por lo menos hasta que termine este siglo. Entonces, entonces, ¿qué tipo de, o sea, cómo deberíamos reaccionar a ¿no? algunos desafíos demográficos entonces una posibilidad es que, por ejemplo, en Latinoamérica o en Europa, etcétera, la gente trate de aumentar la natalidad. Eh, Otra posibilidad es que esos países decidan abrir la frontera para que vengan más inmigrantes. Bueno, eso ya es ¿no? Otro tema muy difícil, pero bueno, vale la pena debatir. Muchas gracias por su atención y entonces ahora, a partir de ahora vamos a debatir con ustedes. Bravo, bravo, Miguel, bravo, te felicito, brillante tu trabajo, ¿eh? Y Trabajo. muchísimas gracias. Gracias. Muy bueno, muy generoso, Miguel. No, re bueno. Y ahora antes que Juliano, que ya está ansioso, gran amigo Juliano, lo requiero. El comentario, la verdad quiero expresar mi agradecimiento y tus felicitaciones, Miguel, por, por, por todo lo que has hecho, por el esfuerzo que haces en hablar en castellano, Sí. en escribir en castellano, hacer tu presentación en castellano. Sabemos que tu idioma, obviamente, natal es el japonés, aunque hayas vivido en España, es un esfuerzo muy grande y ha sido brillante, preciso, ordenado y efectivo. Me gustó mucho el ordenamiento de tu presentación. Si ustedes me permiten, voy a hacer, uno a veces abusa por ser el coordinador, pero no voy a hacer preguntas, sino ordenar el mérito que tiene esta presentación para resaltarla, para pasar a la etapa de las preguntas, pero quiero resaltar el esfuerzo, el idioma, este, y sobre todo la claridad en el desarrollo, Miguel, de tu creatividad, porque hemos pasado por distintos temas muy importantes con la base de Libre Tierra concreta de la obra de Silvio Gesell, una interpretación concreta de su pensamiento, una exposición, digamos, literal de ella. Y después nos trajiste, por supuesto, el tema concreto de Hong Kong, que es la nacionalización del suelo, y el tema del matriarcado y el patriarcado. Lo señalo porque hemos paseado por todo lo que significa simbólica, económica, históricamente, el significado de lo que estamos aquí tratando, y además ha hecho el mérito, Miguel, del vínculo con la actualidad y qué interrogantes nos trae esta situación, ¿no? Con 8 discusiones muy interesantes, por eso quiero resaltar de vuelta el mérito del expositor. El tema matriarcado-patriarcado es muy importante en este tema, lo vamos a hablar. Entonces, dicho esto, y mis comentarios y agradecimiento de tener un buen nivel intelectual, un buen nivel de exposición y un buen nivel también
de ordenamiento, ¿sí? Que no pasa en el nivel, además de abstracción y de conocimiento que tenemos con Silvio Gesell, la economía natural y lo novedoso, que es de avanzada lo que hacemos acá, felicitarlo porque todos los que están acá también, casualmente porque los conozco a todos, tienen un gran nivel de exposición y nivel cultural. Es decir, que esta conferencia representa un alto nivel intelectual que quiero resaltar, porque no es lo mismo hablar de cualquier cosa como hablan todos por ahí, con supuestos tecnicismos para no llegar a ningún lado, y como en la Argentina tener el 73% de los niños adolescentes pobres que comen una vez por día, un hecho escandaloso que pasa desapercibido en todos lados, como si fuera, no sé, tomar un colectivo. Entonces, hay que volver a las discusiones de nivel, ¿no? Como es esta, de fondo. Esto no se trata en ningún lado. Dicho lo cual, agradecimiento, gran abrazo, Miguel, te felicito de vuelta. Es una gran adquisición para todos nosotros, geselianos. Y abro entonces la conversación, Patricia, Juliano. Adelante, Patricia, primero y bueno, métanle para adelante.